Asamblea del Pueblo debate varios proyectos de ley. Valientes Fuerzas Armadas sirias logran abortar ataques terroristas en Homs y elimina a numerosos terroristas en varias zonas del país. Manifestación en protesta por la liberación de los prisioneros sirios en las cárceles sionistas. Bienvenidos amigos a una nueva edición de las noticias en lengua española, siempre de Damasco para Siria y para todo el mundo. La Asamblea del Pueblo debatió el proyecto de ley relativo a la organización y autorización de funciones para los círculos infantiles, dando igualmente luz verde a un conjunto de sus artículos. Los círculos infantiles tienen como finalidad, según el proyecto de ley, atender a los niños menores de 3 años y crear condiciones adecuadas para su crianza, garantizando de esta manera un crecimiento natural y sano en los planos social, moral, educativo, psicológico, físico, lingüístico y sanitario. También el proyecto tiene por objetivo desarrollar las habilidades infantiles y trabajar para propagar la cultura de la atención infantil dentro de las familias de los niños asistentes. Es de señalar que los círculos infantiles dependen, conforme al proyecto de ley, al Ministerio de Asuntos Sociales, encargada de supervisar todos los aspectos educativos y sociales, dada la existencia de otras instituciones, las cuales controlan los jardines de infancia. Miembros de los comités de libertades y derechos humanos y de reconciliación nacional ante la Asamblea del Pueblo se reunieron con el embajador de Armenia en Damasco, Arshak Poladian, y con representantes religiosos armenios para debatir los preparativos de las actividades que se desarrollarán con motivo del primer centenario del genocidio que sufrió el pueblo armenio a manos de los otomanos. Los miembros de ambos comités destacaron las profundas relaciones entre los pueblos de Siria y Armenia, resaltando que nuestro país acogió a una amplia comunidad armenia sobreviviente del genocidio, la cual se convirtió en una parte integral de la sociedad siria, contribuyendo abundantemente en los sectores social, económico, político y cultural de Siria. Asimismo, afirmaron que las atrocidades perpetradas por las organizaciones terroristas en el norte de Siria, apoyadas por el gobierno del Partido de Justicia y Desarrollo, encabezado por Erdogan, complementan los actos barbáricos cometidos por los otomanos, los cuales tocaron no solo a los armenios, sino también a varios componentes del pueblo sirio. En este contexto exigieron a la comunidad y a las organizaciones internacionales, especialmente a la ONU y a la UNESCO, que condenen la destrucción y el sabotaje sistemático que sufre el patrimonio material y no material en Siria y en la región, así como calificarlos de crimen contra la humanidad y responsabilizar al gobierno de Erdogan por su participación en dichos actos criminales. Por su parte, el presidente del Comité de Libertades Generales y de Derechos Humanos ante el Parlamento, Badis Sakur, ratificó los firmes vínculos entre los pueblos, el sirio y el armenio, añadiendo que los mismos se encuentran en la misma trinchera contra el terrorismo. A su vez, el presidente del Comité de Reconciliación Nacional ante el Parlamento, Omar Ozi, resaltó que la limpieza étnica y el genocidio cometido contra el pueblo armenio representa una de las más grandes masacres perpetradas por el Imperio Otomano, repitiéndose recientemente por los neo-otomanos al brindar apoyo directo a las organizaciones terroristas, cuyos crímenes afectan a todo el pueblo sirio, incluidos los sirios armenios. El diplomático armenio resaltó por su parte la importancia de esta reunión, manifestando el aprecio de su gobierno a las posturas humanitarias de Siria hacia los armenios. Unidades de nuestras valientes Fuerzas Armadas continúan operativos militares contra bandas terroristas atrincheradas en varias zonas del país. En el campo oriental de Homs, una fuente militar informó que nuestras Fuerzas Armadas repelieron ataques terroristas contra la planta de gas de Al-Mahar, cercana al campo de gas de Al-Shaer.
En la provincia sureña de Dara, numerosos terroristas fueron liquidados y otros resultaron heridos durante ataques del ejército contra sus concentraciones en la localidad de Kafr Nasesh y Tal Hamad. Paralelamente, nuestras Fuerzas Armadas realizaron un operativo en las localidades de Semlin e Ingel, en el campo norteño de Dara, donde dejaron muertos y heridos entre las filas terroristas. Mientras en el norte de Siria, varios terroristas cayeron muertos y heridos, y sus vehículos artillados fueron destruidos durante operativos terrestres y aéreos llevados a cabo por tropas del ejército en Han Tuman, Shwehna, al-Sheikh Lufi, en la campiña de la provincia de Alepo. Autoridades competentes normalizaron el estado jurídico de 196 armados de la provincia de Alepo. Los armados entregaron ante las autoridades con sus armas, comprometiéndose a no volver a cometer acciones que puedan amenazar la seguridad de los civiles. Cientos de personas se reunieron este miércoles para expresar su solidaridad con los prisioneros del Golán sirio ocupado en las cárceles israelíes y condenar el nuevo y reciente arresto del decano de prisioneros sirios en las cárceles sionistas, Sedki Admarket. Ante la sede de la Cruz Roja en Damasco, los manifestantes entregaron una carta de protesta en la que exigieron que se ejerzan presiones sobre el ocupante israelí para lograr la liberación del Maquet y de todos los prisioneros sirios del ocupado Golán. La vicepresidenta de la Misión Internacional de la Cruz Roja en Damasco se comprometió en entregar el mensaje a la organización internacional y en realizar un seguimiento de la cuestión sobre los presos. Fuerzas iraquíes han reforzado el control sobre 97 poblados en la provincia de Saladino durante operación militar iniciada hace algunos días, la cual concluyó con la eliminación de decenas de terroristas. Una fuente de seguridad en Saladino informó que las fuerzas iraquíes iniciaron una operación militar para acercar varios poblados al este de Tikrit, con el fin de liberarlos de los terroristas del Estado Islámico. Mientras en la ciudad de Al-Anbar, 36 terroristas del Estado Islámico fueron eliminados durante choques con las fuerzas iraquíes. Fuerzas de la ocupación israelíes irrumpieron en la madrugada de este miércoles en el campamento de refugiados de Jenin, al norte de la ocupada Cisjordania, donde efectuaron operaciones de inspección y rastrillaje. Durante la agresión, las fuerzas de la ocupación arrestaron a un joven de Jenin. Asimismo, en la noche del día martes, 8 palestinos fueron detenidos por los soldados de la ocupación en diferentes partes de la ribera occidental. Mientras en Gaza, barcos de guerra israelíes abrieron fuego contra una serie de barcos de pesca palestinos. Falleció este miércoles el conocido actor sirio Omar Hayo. Hayo fue uno de los más destacados actores del género del drama sirio y fundador del sindicato de actores en nuestro país. Estos fueron nuestros principales titulares. Asamblea del Pueblo debate varios proyectos de ley. Fuerzas Armadas sirias logran abortar ataques terroristas en Homs y eliminan a numerosos terroristas en varias zonas del país. Manifestación en protesta por la liberación de los prisioneros sirios en las cárceles sionistas. Gracias una vez más por habernos acompañado y como siempre nos vemos en la edición de mañana. Hasta entonces.